Saludos a todos. En momentos así, rodeados de la restricción y de la muerte, creo que sea apropiado hablar sobre la esperanza, ¿no? Me gustaría que consideres conmigo un versículo en las Sagradas Escrituras que habla sobre la esperanza. En el libro de Hebreos, la Biblia indica que nosotros tenemos como una ancla del alma una esperanza firme. Hablaremos sobre esta esperanza, sobre qué es y cómo reforzarla en tiempos de coronavirus. Pero primero, quiero ofreceros algunas observaciones sobre los momentos extraños e inciertos en los cuales estamos viviendo. ¿Listos? Estoy seguro que cada persona conectada hoy conoce personalmente a alguien que o murió o quedaba seriamente enfermo con este virus. Es un desastre, un reto grave para la humanidad. ¿Estamos en un tiempo sin precedentes o no? ¿Es el coronavirus algo fortuito o parte de un escenario predicho desde hace milenios? Me pregunto con todos de vosotros, ¿qué exactamente está pasando? De repente, la economía mundial se hunde. Nuestro estilo de vida occidental, la forma en que trabajamos, dónde caminamos, incluso cómo congregamos, todo ha cambiado. Estamos pegados a las noticias para saber si podemos salir, comprar o aún tomar un café. Mientras tanto, decenas de miles de personas están muriendo. Pero esta vez no por balas y bombas, sino por un virus microscópico, desde un lugar sobre lo cual pocos han escuchado antes, mucho menos saben cómo pronunciar. Wuhan, Wuhan, Wahoo. De verdad no sabemos. Pero las abundantes noticias nos han metido en una repentina fijación con la muerte. Escuchad lo que uno de mis ensayistas favoritos de habla hispana, Antoni Puigvert, de La Vanguardia, dice sobre ciertos redescubrimientos. De todos los redescubrimientos, ninguno es tan importante como la muerte. Sí, por supuesto, la gente se moría antes del coronavirus, pero habíamos delegado la muerte a los especialistas médicos en lejanas estancias hospitalarias. Con la cara cubierta con máscaras de miedo y prevención, el peatón sabe que aquella vida de antes, desvinculada de la muerte, ya no volverá. Hace 2 meses la muerte era remota, ahora podría llegar si dieras la mano a un amigo. Antes era abstracta, ahora concreta. Cada máscara lo evoca. Es verdad, la muerte nos rodea en estos tiempos de coronavirus, pero tenemos una esperanza. Cuando esta pandemia brotó la primera vez en España, yo tenía un sentido de déjà vu. Muchos hablaban sobre una situación sin precedentes, pero el sentido de que todo había pasado antes persistía en mí. En un reportaje se mencionó algo sobre la gripe española, que me intrigó, primordialmente por el nombre. Después de un poco de investigación, descubrí que en la mañana del 4 de marzo de 1918, un soldado norteamericano, Albert Gichel, presumible el paciente cero, llegó a la enfermería de Fort Funston, Kansas, con un dolor de garganta, fiebre y dolor de cabeza. A la hora del almuerzo, la enfermería estaba lidiando con más de 100 casos similares. Así empezó la pandemia de la gripe española. Se erigieron hospitales de circunstancias mientras la enfermedad se esparció alrededor del mundo a la velocidad de los cruceros llevando soldados y correos a los confines de la tierra durante tiempos de la guerra. A ver si algunos de estas fotos parecen familiar. ¿Por qué se lo llamó la gripe española
si empezó en el otro lado del mundo? Bueno, es una buena pregunta. Básicamente porque España era neutral durante la Primera Guerra Mundial y entonces se podría divulgar las noticias sin censura. Aunque literalmente todo el mundo se infectaba con el virus, en el mundo occidental solo España estaba reportando las infecciones y las muertes. Así que la gripe española. La primera ola de infección duró por toda la primavera de aquel último año de la Guerra Mundial, matando a decenas de miles. Pero en el otoño llegó una segunda ola que mató decenas de millones. Y esta es la razón por precauciones en nuestros tiempos. Puede salir un poco durante esta primavera, pero muchos de los médicos que han estudiado la historia conocen, puede volver con más virulencia, matando muchos más en el otoño. A la hora del final de la pandemia, más de 500 millones, un cuarto parte de la población mundial, habían sido infectados, con entre 50 y 100 millones fallecidos. Escucha esto, de 2 a 3 veces más mortandad que todos los soldados matados en la Primera Guerra Mundial. Déjà vu. Sí, hemos experimentado algo semejante a estos días y tanto antes en nuestra historia. Pero la gripe española es solo una de las pandemias mortales de la historia moderna. De hecho, estamos ahora en las etapas postreras de un monstruo que se llama SIDA, que ha llevado ya más de 32 millones de seres humanos desde el 2005. Antes brotó la gripe de Hong Kong, que mató 1 millón de personas, incluso 15% de toda la población de Hong Kong, el epicentro de la pandemia. La gripe asiática llevó a 2 millones entre 1956 y 58. Y no deberíamos olvidar las civilizaciones enteras del Nuevo Mundo, borradas de la faz de la Tierra en los siglos XV y XVI. El verdugo de las incas, aztecas y otros no fue las espadas de los conquistadores, sino sus microbios contra los cuales no existían anticuerpos para defenderles. Todo eso sin mencionar la nefasta muerte negra, que obliteró 100 millones de personas. Los 50 millones de fallecidos en Europa, escucha esto, representaba 60% de la población aquel entonces. Sí, estos estados de alarma que estamos experimentando ahora han pasado anteriormente por nuestros terrenos. Comparto estas estadísticas no para asustarnos, sino para poner nuestros días en perspectiva. El coronavirus es una amenaza temerosa, pero estos virus nefastos se han pisado nuestras tierras anteriormente. Pero tenemos una esperanza. Entonces, ¿cómo son diferentes estos tiempos que los otros momentos espantosos que acabamos de contar? Voy a aventurar mi propia opinión ahora. En los primeros días de pandemia me ocurrió un episodio antiguo que admito que nunca entendí muy bien. En la Biblia nos cuenta sobre un momento en las primeras generaciones del ser humano, cuando todos hablaban el mismo idioma. En Génesis 11, 1 y 4 leemos lo siguiente. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso. La Torre de Babel, sí, un nombre famoso. Muchos seguramente recuerdan la historia. Todo el mundo bajo único mandato humano, en vez de conforme a las pautas de su bondadoso creador. Querrían llegar a los cielos, es decir, ser sus propios dioses. Y el Creador confundió sus idiomas, dispersándoles sobre la faz de la tierra, según Génesis. Entonces, ¿qué tiene que ver esta historia antigua con la crisis de hoy?
No estamos tan ligados como estos pueblos antiguos y no hablamos todos el mismo idioma. ¿O sí? En 2020, todos estamos conectados por el Internet, ¿no? Y todos hablamos el mismo idioma digital con nuestros dedos. En un mundo globalizado, tenemos noticias instantáneas desde cualquier rincón de la planeta, en detalle y en tiempo real. Noticias que costó semanas o meses para difundir en siglos pasados, ahora son disponibles en un clic. Nada es imposible en este mundo hiperconectado. Entonces, Curtis, ¿la globalización es buena o mala? ¿Moral o inmoral? Yo creo que la tecnología es amoral, neutral, ni buena ni mala. Es como la electricidad que se puede utilizar para alimentar una máquina a rayos X para salvar vidas o para electrocutarles. La electricidad no es mala ni buena, porque la moralidad o inmoralidad está en la aplicación, no en el corriente. En nuestro mundo, si todos trabajáramos bajo un mando único, que no fuera Dios, podríamos cumplir mucho bueno, sí, pero la historia nos dice que el resultado suele ser nefasto. La famosa refrán de Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, todavía aplica. Pues tenemos esta esperanza. La misma Biblia predice que vendrá un líder global en los últimos días. Las predicciones son detalladas y fascinantes. Por ejemplo, en Apocalipsis 13, 16 a 17, habla de un líder mundial con el apodo La Bestia, que controlará todo comercio. Nadie podrá comprar o vender sin permiso de este emperador. Es curioso donde dice que todos llevarán una marca en su mano o en su frente. Esta imagen siempre fue un misterio para teólogos y filósofos durante siglos pasados. Sin embargo, en nuestros días, este tipo de control no solo es posible, ya está en marcha. Échale un vistazo a este vídeo que alguien me envió hace un par de semanas. So you can keep an eye on me? Yes. To some, it may sound like a plot of a James Bond movie, but in River Falls, Wisconsin, employees at a vending company are going from the assembly line to front of the pack to get microchipped. Do you think this is the future? It is the future, and we look at this as being responsible. The implant, which has been FDA approved, is the size of a grain of rice and is injected under the skin between the thumb and index finger, a promising self-service for some, a dystopian nightmare for others. Either way, the future is here. Bienvenidos a una nueva orden mundial, donde rendimos todos nuestros datos financieros, de salud y sobre nuestros movimientos a algún asesor escondido. ¿Estamos en ensayos para esos días postreros? No voy a aventurarme en adivinar, sino el escenario ciertamente está puesto. Pero tenemos esta esperanza. Entonces, ¿cuál es esta esperanza? Con la muerte rodeándonos por doquier, ¿cómo se puede hablar sobre la esperanza? La esperanza es simplemente esta. La muerte no es el fin de la vida. Hace 2000 años, el Creador envió a su Hijo, parte de sí mismo, para cohabitar con nosotros en tiempo y espacio terrenal, sufrir insultos e injusticia y después morir, diciendo que su sacrificio perdonaría a todos los males, las decisiones deficientes y los pecados nuestros. Sería solo el delirio de un loco si no fuese por el evento que acabamos de celebrar, la Pascua, una resurrección física atestiguado por más de 500 testigos oculares aquel entonces. La vida y resurrección de Jesucristo nos brinda esperanza más allá de la tumba. Entonces,
¿qué deberíamos hacer con esta esperanza? Si eres creyente, es tiempo de seguir la exhortación bíblica. Escucha, prepárate. Mira lo que dice en 1 Pedro 3:15. Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Responder a los que te preguntan sobre la razón de tu fe. ¿Sabéis que en las últimas semanas los Google Search aquí en España para la frase buenas noticias ha disparado hasta el número 1 de Trending Topics? Gente está buscando buenas noticias, pero siempre entregado con mansedumbre y reverencia. Y si te falta esa esperanza en nuestros tiempos de coronavirus, ¿qué? ¿Cómo podemos conseguirla? Los pasos para todos siempre empiezan con humildad, admitiendo que no hemos logrado, que hemos llegado corto por nuestras propias fuerzas, que literalmente necesitamos un Salvador, un Mesías, ayuda divina, no solo en estos tiempos de coronavirus, sino para el resto de la vida. Me gustaría cerrar nuestro tiempo juntos invitándoos de uniros conmigo en una oración, una petición a Dios sobre estas líneas, ¿vale? Puedes repetir las palabras donde estáis o simplemente entonarlos silenciosamente en tu corazón. ¿Estamos listos? Padre Dios, yo admito que me falta esta esperanza. Vengo hoy con temores, con deficiencias y sí, con pecados contra ti y contra los demás. No tengo mucho a mi favor para presentarte, pero si es verdad que tú, Dios, me ofreces paz y esperanza, yo quiero recibirlo. Me gustaría humildemente pedir tu perdón y a través del sacrificio de Jesús. Amén. Millones y millones de personas han empezado su reacercamiento con Dios a sí mismo. Yo espero sinceramente que ha sido unos pasos correctos y concretos en esta dirección para todos los conectados a este podcast hoy. En conclusión, estamos viviendo en tiempos excepcionales, eso sí, pero no únicos. Tal vez estamos viviendo en los días postreros o no. Si el temor y la inquietud te ha tocado, es normal. Las amenazas sanitarias, económicas y emocionales son enormes y muy reales. Pero tenemos esta esperanza. Muchas gracias por tu tiempo y atención. Ha sido un placer entregar este mensaje a todos de vosotros. Hasta pronto. Delante de ti, ¿qué puedo traer? No tengo nada para darte. En tu presencia mi boca no habla, solo sale de mí